Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Mis subordinados me observaban atentamente mientras leía informes y tabletas con datos. Estaban llenos de esperanza, al igual que yo, para ser sincero. Sin embargo, cuanto más leía, más se desvanecía mi esperanza. Dejé de leer y miré atentamente a mis compatriotas. Sus rostros mostraban expresiones de amistad, esperanza y piedad. Buscaban en mi liderazgo, respuestas, cualquier cosa. Yo no tenía nada que darles. Sus expresiones cambiaron para adaptarse al ambiente cuando simplemente bajé la cabeza entre las manos. El general Tombaj, normalmente el más estoico y silencioso de todos, rompió su honorable vigilia al dejar caer la cabeza sobre la mesa, sollozando. El almirante Olar cogió una botella de licor y empezó a beber. El secretario del Tesoro se sirvió un vaso, pero el maestro de Agricultura se lo quitó y se lo bebió de un trago, sin que nadie pudiera protestar. La escena que se desarrollaba ante mí no era más que una versión a pequeña escala de lo que inevitablemente ocurriría en toda la nación. Aves estelares totalmente equipadas. Una de ellas aterrizó en el océano y comenzó a hacer algo. Las otras 5 naves permanecieron en órbita. Tenemos alrededor de 600 de estas máquinas hexápodes y 200 máquinas cuadrúpedas que comenzaron a aterrizar en todo el planeta. También Rek, mientras la sala se sumía en sollozos y caos, volví a mirar los informes. Las cosechas solo han rendido un 30% de lo que rindieron la temporada pasada. Si racionamos cuidadosamente las existencias, tendremos reservas suficientes hasta el año que viene, pero luego se acabarán. Al ritmo al que se está agotando el suelo, la próxima cosecha será la última. Para empeorar la situación, el suministro de agua está disminuyendo. Tenemos que elegir entre regar los cultivos o alimentar a la gente. No es posible hacer ambas cosas. La infraestructura eléctrica está colapsando con cortes rotativos de electricidad, lo que significa que las estaciones de purificación y tratamiento de agua no pueden funcionar con la potencia suficiente para hacer ningún trabajo. Los generadores eléctricos se están quedando sin combustible. Tenemos suministro eléctrico suficiente para aguantar quizá un mes y solo si, apagamos todo excepto los hospitales y las bombas de agua. El racionamiento está fuera de control. Familias enteras se están muriendo de hambre, con una comida cada 2 días, sean ricas o pobres. En algunos casos, las familias se han visto obligadas a acoger a huérfanos porque sus padres murieron de hambre al alimentar a sus hijos en lugar de a sí mismos. No hay disturbios, pero eso no durará mucho cuando se agoten las provisiones. Tenemos comida para 6 meses y comemos solo una vez a la semana, quizá más. Negué con la cabeza ante la implicación y seguí revisando las tabletas de datos. Debe haber algo que podamos hacer. Intenté pensar un poco. Me levanté de la mesa y miré por la ventana. Mi rostro se llenó de una desesperación aún mayor cuando vi el césped muerto, su color azul sustituido por el marrón y el rojo. Los árboles se marchitaban lentamente, en plena primavera, sin flores ni hojas, solo marrones y grises. Volví a mi silla y me sumergí de nuevo en la desesperación. Intenté pensar. Los hombres frente a mí comenzaron a intercambiar golpes e insultos, las acusaciones comenzaron a volar y los ánimos se caldearon. En ese momento, uno de los soldados irrumpió de una manera extremadamente inusual, pero parecía agitado. Sus grandes ojos eran más expresivos de lo habitual. Entró en la sala y se dirigió inmediatamente a mí, ignorando los saludos y reverencias habituales. Golpeó la mesa con las manos, sacudiéndome de mi desesperación concentrada, y luego, con la voz más alta que pudo reunir, gritó: «¡Extranjeros!». Todos dejaron lo que estaban haciendo y lo miraron perplejos. Arrojó un montón de papeles sobre la mesa. Eran una serie de imágenes. Al principio eran granuladas, solo podía distinguir varios puntos y formas. La siguiente imagen mostraba que se estaban acercando. Se podían ver bordes irregulares, contornos suaves y tamaños aproximados. La siguiente imagen revelaba detalles como insignias, blindajes, cañones, armas y el suave brillo de un escudo. La miré fijamente. Estas fotos habían sido tomadas por la sonda Courier, lanzada hacía 10 años. Acababan de pasar por Cordos y el observatorio Colin Noir podía verlas.
Miré la última fotografía del conjunto. Eran miles, todos fuertemente armados. Uno de ellos podría enfrentarse a un pelotón entero de hombres y había miles de ellos. Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? Como si las cosas no estuvieran ya lo suficientemente mal, dijo el almirante To, ahora menos concentrado en estrangular al general Fax. ¿Cuál es el tiempo estimado de llegada?, preguntó el comandante del campo rehén, mirando las imágenes. Tenemos 10 minutos antes de que lleguen a la órbita, probablemente menos, dijo el soldado. Insignia extraña, color marrón y verde, qué fuerza militar tan extraña. Puedo ver que están fuertemente armados, pero el esquema de colores me parece extraño, dijo el secretario de Agricultura. Eso es problema tuyo, el trabajo de pintura. Mira el tamaño de esos cañones y cállate, grité. El grupo corrió de vuelta a sus puestos. Esperé hasta que todos estuvieran en silencio y completamente atentos. No me importa que las cosechas se hayan perdido. No me importa que el agua no tenga valor. Este es mi planeta, mi hogar, y lo defenderé hasta mi último aliento. Si nuestros últimos momentos en esta bola de roca son morir bajo una lluvia de fuego de plasma, que así sea. Preparen nuestras defensas. Los líderes de nuestra nación reunieron su intelecto y su fuerza más rápido de lo que se podría imaginar y comenzaron a planear las defensas. Y, de hecho, en pocos minutos, el pánico se apoderó del mundo a medida que llegaban las confirmaciones en el cielo. En cuestión de horas, estábamos en refugios subterráneos seguros en centros de mando. Los civiles estaban en sus sótanos despidiéndose y los soldados estaban armados. Me senté a la mesa con los demás líderes y estábamos intercambiando ideas cuando comenzaron a llegar los informes. ¿Alguna noticia? ¿Ya han aterrizado? Hay varios informes de unidades aterrizando en las regiones polares. Los exploradores informan de que algunas naves son hexápodes con cabezas grandes. No sabemos si están armadas o no. Parecen naves de reconocimiento, dijo el almirante Sanis. Las naves más grandes parecen ser Nevemos, según informes de los imperios Catani y Gardan, dijo el secretario de Defensa, señalando varios puntos en la superficie del planeta. Eso no tiene sentido, respondí, tras observar atentamente la información. Desde el punto de vista militar, no tiene sentido. Mira, están formando un extraño patrón hexagonal a 200 kilómetros de distancia entre sí. ¿Qué están haciendo? Quizás no sea necesaria una estrategia militar. Están fuertemente blindados y mira los cañones de ese. No necesitan tácticas cuando se tiene este tipo de fuerza abrumadora, señaló el almirante Sanis, mostrando varias fotos de las máquinas más complicadas. Puede que sea cierto, pero mira, ¿qué es esto? Veo 3 tipos diferentes de máquinas. ¿Qué están haciendo? La más pequeña parece ser algún tipo de unidad de defensa, la mediana parece ser una unidad de perforación de algún tipo, las más grandes no se mueven de su posición. ¿Y qué es esa cosa en la parte superior, una matriz emisora? No me parecen militares, pregunté, señalando varias anomalías. Estamos siendo objeto de algún tipo de interferencia en nuestras comunicaciones por radio. Definitivamente, están interfiriendo con nuestras comunicaciones. Se trata de una acción militar, pero la señal es extraña, es una serie de pitidos cortos y largos y nada más. Podemos filtrar la señal y comunicarnos, pero... El secretario habló a continuación, apagando su filtro de radio para que pudiéramos escuchar. Esto no tiene sentido. Llevan aquí 2 horas y no han atacado. ¿Y qué está haciendo esa nave en el océano? Mi flota acaba de informarme de que se ha desplazado al vórtice de basura del océano Crinian, que parece estar consumiendo basura, dijo el almirante Sanis, mientras mostraba un breve video de la nave aspirando basura. Hemos recibido informes de más naves estelares entrando en el sistema, seguidas de más de esos caminantes. Habrá miles de ellos en órbita en unas horas, pero siguen siendo las mismas pequeñas naves armadas que escoltan unidades perforadoras de tamaño medio. Los hexápodos más grandes parecen tener poco o ningún armamento. Si esto es una invasión mala, señaló el secretario de Defensa, refiriéndose a algunas inconsistencias. Como he dicho, es una fuerza abrumadora. No necesitan tácticas cuando se tiene este tipo de tecnología con este tipo de poder. Quizás sea una estrategia mediocre, pero ¿crees que tienen que preocuparse?, interrumpió el almirante Sanis, recibiendo miradas de reojo de los demás presentes. Afuera,
Era una mezcla de orden y caos. Los civiles corrían de un lado a otro, tratando de proteger a sus familias, mientras los soldados los guiaban con cuidado, tratando de evitar el caos. Los pocos vehículos que aún teníamos en funcionamiento zumbaban a nuestro alrededor con el mayor cuidado posible para ahorrar el poco combustible que nos quedaba. El hecho de que las máquinas fueran lo suficientemente grandes como para ser vistas desde la distancia no ayudaba a calmar a nadie. Además del ruido y el chirrido al pisar el suelo, las propias máquinas emitían aleatoriamente extraños ruidos electrónicos y chillidos agudos que resonaban en el desierto a cientos de kilómetros. El sonido de los motores de cohetes y propulsores de naves espaciales también sacudía la atmósfera, creando aún más pánico. Algo no va bien aquí, dije sobre el ruido de la estación de mando. ¿Por qué el logotipo es un árbol de dibujos animados? Señalé una fotografía en primer plano de la máquina más grande que estaba más cerca de nosotros. A los lados de la cabeza de la máquina había una imagen que parecía un círculo rodeando un árbol de dibujos animados. Tenemos nuevos informes, señor. Están aterrizando nuevas máquinas, están cayendo cerca de las ciudades. Las luces parpadearon y el suelo tembló cuando sentimos que las enormes máquinas aterrizaban sobre nosotros, seguidas por los gritos ahogados de aquellos que lo presenciaban y comenzaban a entrar en pánico inmediatamente. Empezamos a oír el desagradable sonido de los disparos cuando los ciudadanos y los soldados, presa del pánico, comenzaron a disparar. Empezamos a recibir informes de que las máquinas estaban siendo alcanzadas por nuestras armas y que nuestras balas no causaban ningún daño, ni siquiera rayaban la pintura. Los pocos vehículos que teníamos comenzaron a disparar las pocas balas que nos quedaban, solo para que los proyectiles se desintegraran inofensivamente contra los escudos de las máquinas. Me levanté de mi asiento y caminé hacia la puerta. «Señor, ¿qué está haciendo?», gritó mi comandante mientras intentaba detenerme. «Estas personas son mi pueblo», grité, sorprendiendo a mis compañeros. Se produjo un momento de silencio impactante. «Mirad a vuestro alrededor. Nuestras reservas de alimentos se agotarán por completo el año que viene, nuestras reservas de agua están tan contaminadas que no tenemos futuro de todos modos y mirad esto, mirad, el planeta ya está muerto, ya lo sabemos». Todos bajaron la cabeza, avergonzados y tristes. Nuestro futuro consiste ahora en que unos pocos individuos ricos y poderosos acumulen los últimos recursos que quedan y se escondan en refugios hasta que el acervo genético se reduzca lo suficiente como para esterilizarlos o se agoten las provisiones, si no son devoradas por los pocos desesperados que quedan. Me niego a formar parte de este mundo. Fui elegido para servir a esta nación y he dedicado toda mi vida al servicio. Si este mundo tiene que morir, entonces juro que moriré con él. Empujé a mis subordinados a un lado y salí por la puerta. Caminé con la cabeza alta por el pasillo reforzado con acero, donde finalmente encontré a mi gente, madres y niños llorando, acurrucados en las esquinas y contra las paredes, aterrorizados por los ruidos fuertes y los disparos. Los pocos hombres que estaban demasiado hambrientos o débiles para luchar estaban con ellos, sujetando a sus familias. Les sonreí con mi mejor sonrisa mientras salía al exterior. «¡Alto el fuego!», grité. «¡Alto el fuego!», gritó el sargento de servicio a través de los comunicadores, tratando de reunir a los hombres y contener el pánico. Algunos hombres lo ignoraron y continuaron desperdiciando inútilmente la munición que nos quedaba. Agarró a varios soldados en pánico y les dio bofetadas directamente en la cara, quitándoles las armas y haciéndoles sentarse para intentar calmarlos. Lo vi con mis propios ojos, estaba simplemente parado, mirándonos, una enorme máquina de guerra del tamaño de un edificio de 20 pisos, con 6 extremidades bulbosas con enormes garras como pies que se clavaban en el suelo. En la parte superior, casi como un cangrejo, había una gran cabeza con protuberancias puntiagudas que sobresalían, una combinación de antenas y blindaje pesado. El blindaje parecía estar dispuesto de tal manera que le daba a la máquina una especie de rostro, con 2 grandes rayas rojas que hacían las veces de ojos. Lo miré fijamente, abrí los brazos y grité: «Haz lo peor que puedas, ya hemos enfrentado amenazas mayores que tú, siempre resistiremos, haz lo peor que puedas». Recibí aplausos de apoyo y entusiasmo de mis asesores, seguidos por todos los que preparábamos nuestras armas para un último tiroteo. La máquina se movió, inclinando la cabeza hacia abajo y hacia adelante, mirándome directamente. Habló en iridiano perfecto, su voz resonó por toda la zona durante kilómetros,
como quieras. Su aspecto cambió a un verde brillante y comenzó a emitir enormes cantidades de energía. Cerré los ojos, los demás hicieron lo mismo y nos preparamos para el final. Nunca llegó. Preparación para recalibración planetaria en curso, dijeron todas las máquinas del planeta al unísono, con sus voces resonando por kilómetros y kilómetros, océanos tóxicos vacíos y desiertos abiertos. Me quedé en silencio e inmóvil, como esperando que la muerte me llevara al olvido. Sin embargo, no pasó nada. Sistema de filtrado tóxico activado, sistema de reconfiguración de carbono activado, cargando vector de liberación principal. Abrí un ojo tímidamente, engañando a la muerte que aparentemente me había sido prometida, y todo lo que vi fue la enorme máquina siendo engullida por una masa de energía verde y azul. Partículas, operación de clonación genética completada, sistema de recategorización de la vida salvaje operativo. ¿Qué clonación, recategorización de la vida salvaje, filtrado tóxico? ¿Qué estaban haciendo esas máquinas? Mis brazos se cansaron y cayeron a mi lado. Miré a mi alrededor y la mayoría había desistido como yo y simplemente observaba lo que estaba sucediendo. Preparación para recalibración planetaria completa. Todos estaban atónitos, incapaces de responder, y se quedaron allí, simplemente escuchando las resonantes palabras de las máquinas y la ausencia de disparos. Familias y niños salieron del refugio y se quedaron observando. Sistema activo. La energía acumulada se disparó hacia el cielo como un pilar de luz que se dirigía hacia el cielo. Todo el planeta quedó instantáneamente cubierto por un escudo verde y azul mientras la energía se dispersaba. Presión atmosférica, escudo al máximo, refactorización, campo gravitacional completo. Durante un microsegundo, nos sentimos un poco más ligeros, luego un poco más pesados y, a continuación, volvimos a la normalidad. Procedimiento de recalibración iniciado, 31 minutos para completarse, en espera. El mundo a nuestro alrededor comenzó a cambiar y a transformarse. El área inmediatamente alrededor de la máquina se marchitó, la poca vida que quedaba en el suelo recibió una descarga estática de algún tipo y, luego, una burbuja de energía verde y azul comenzó a irradiar a su alrededor. A medida que la burbuja entraba en contacto con el suelo, la vida surgía instantáneamente. El césped azul, tan familiar en nuestro planeta, que no veía desde hacía más de una década, comenzó a crecer con fuerza, cobrando vida en cuestión de segundos. Los árboles del bosque circundante recuperaron sus hojas en tonos púrpura y sus troncos adquirieron un tono marrón grisáceo. Todo el horizonte desapareció repentinamente detrás de un bosque de hermoso follaje y naturaleza. La tierra y la arena bajo nuestros pies desaparecieron por completo, dando paso a una espesa alfombra de césped. Cualquier punto que tuviera suelo expuesto, de cualquier tipo o calidad, estaba ahora cubierto de flores o de una espesa alfombra de césped. Fue en ese momento cuando capturé la puesta de sol más bonita que he visto nunca. Las montañas al fondo, un manto de nieve recién caída coronando la cima con las primeras nubes de tormenta que se veían en más de 10 años, ahora cerrándose lentamente sobre el horizonte, la luz del sol con un color púrpura y dorado brillando a través de las ramas de los árboles, saturando el mundo con un hermoso brillo suave de una mezcla de dorado y púrpura. Las nubes de tormenta en el horizonte aglomerándose cada vez más, y el estruendo de la lluvia acercándose, se podía oír por encima del ruido de las máquinas. Lluvia. Miré a mi alrededor y vi a los niños con el miedo estampado en sus rostros. La mayoría nunca había visto la lluvia ni una tormenta, por lo que ahora se aferraban con fuerza a la mano de sus padres, buscando seguridad. El sol desapareció y la oscuridad solo se mantenía a raya gracias a la suave luz de la energía de la máquina. Una ola de celebración y júbilo se apoderó de todos nosotros al sentir las primeras gotas de lluvia en 10 años golpeando el suelo. Como si estuviéramos dominados por alguna fuerza extraña, todos empezamos a bailar bajo la lluvia, agitando los brazos y moviendo los pies, uniéndonos al coro del agua fresca que caía del cielo, bañándonos a nosotros y al suelo con agua que daba vida. Nos olvidamos de nosotros mismos durante las horas siguientes y bailamos toda la noche hasta que nos mojamos mucho o nos cansamos y nos retiramos a nuestros refugios o casas para dormir. Mientras dormíamos, las máquinas continuaban su trabajo. Por la mañana, me desperté y salí al exterior. Poco después, oí un sonido que no había oído en 40 años, el fuerte grito territorial de una ardilla de pico corto. Miré, sin duda,
Allí estaba, con su largo pico angular balanceándose en mi dirección mientras batía sus alas coriáceas de forma defensiva. La máquina seguía en silencio cerca de allí, con sus campos de energía ahora disipados. El único sonido audible era el suave zumbido de los hermosos sonidos de la naturaleza, ruidos que pensé que nunca volvería a oír llenaban mi mente y, por primera vez en mucho tiempo, respiré profundamente el aire más fresco y dulce que jamás había sentido. Poco a poco, a medida que las demás personas se despertaban y se unían a mí, caminé alrededor y, por primera vez en mi vida, me quité los zapatos y sentí la suavidad del césped azul bajo mis pies. Unas horas más tarde, la máquina nos asustó al empezar a moverse de nuevo, pisoteando el suelo y mirando directamente hacia nosotros. Su voz resonó por los hermosos cielos y todos podían oírla a kilómetros de distancia, incluso aquellos que estaban bajo tierra aún la oían. Somos la humanidad. Ya no estáis solos. Escuchad y escuchad bien, los procedimientos de terraformación que acabamos de completar no son más que una medida para daros tiempo. La biosfera de este planeta es muy inestable, morirá eventualmente, lo queráis o no. Concentrad ahora vuestros esfuerzos en llegar al espacio y colonizar otros mundos. Os damos tecnología, equipo y comida suficientes para que tengan una oportunidad que nosotros nunca tuvimos. No la desperdicien, los estaremos esperando. Las máquinas comenzaron a elevarse en el aire y a salir del planeta y, en pocos minutos, nos quedamos solos de nuevo. Respiré hondo una vez más mientras nos despedíamos de nuestros salvadores. El caos se reanudó cuando los comandantes y los oficiales comenzaron a dar órdenes y a asegurar los suministros dejados por las máquinas humanas, motores de hidrógeno, planos de aerogeneradores, unidades de filtración de agua y reactores de hidrofusión. Todo estaba en nuestras manos en ese momento, la tecnología con la que solo podíamos soñar estaba ahora a nuestro alcance. Vamos, humanidad, les debemos una cerveza. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.